Bueno, la clase pasada estuvimos viendo un poco de lo que son los dispositivos programables. Recordemos, un dispositivo lógico programable es un circuito integrado que cuando nosotros lo compramos, pues realmente no tiene una función lógica, ¿sí? En el momento en el que nosotros tenemos un diseño, ¿sí?, y pasamos a programar el dispositivo, es cuando ya pues, realmente estamos haciendo uso de estos elementos. Un dispositivo programable, cuando es nuevo, no realiza ninguna función. Entonces, hay varios tipos de dispositivos lógicos programables. Al final de esta clase, pues vamos a ver un poco el diagrama o la familia de los dispositivos lógicos, ¿sí? Vimos también que están compuestos internamente de matrices. Tenemos matrices de tipo AND, ¿sí? Y que estas matrices, pues realmente van a tener conexiones programables, y que lo que hace un diseñador de PLD o de sistemas embebidos, pues es realmente habilitar las entradas que necesita o que requiera el diseño, ¿sí? Entonces, realizamos todos estos ejercicios, vimos cómo se buscan las salidas y cómo se desactivan las entradas. Vimos que no importa si son 2 o 3 entradas, el comportamiento va a ser el mismo, o sea, todo va a funcionar en base a estas conexiones programables. Y hoy lo que vamos a estar hablando, pues realmente son de estas tecnologías de las conexiones programables, es decir, cómo hacen los PLDs para habilitar o deshabilitar estos puentes que vemos nosotros en las matrices. ¿Cómo hace el PLD para quitar esto o habilitarlo? Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Hay 5 tecnologías, aquí se las pongo: tecnología basada en fusibles, tecnología basada en antifusibles, tecnología basada en EEPROM, basada en EEPROM y tecnología basada en SRAM. Son las tecnologías más comunes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar con la primera, la tecnología basada en fusibles. Y permítanme grabar la clase. Bueno, ¿qué pasa con la tecnología basada en fusibles? En esta tecnología consideran que este conector que vemos, ¿sí?, el conector que vemos de este lado, pues realmente se comporta como un fusible. Y nosotros sabemos el comportamiento de un fusible. Un fusible es un circuito protector, el cual pues está diseñado para soportar una corriente máxima. En el momento en que se sobrepasa esa corriente máxima, el fusible se quema, haciendo que el circuito se abra, ¿sí? Pues es lo mismo como funciona en los PLDs esta tecnología. Tenemos un fusible, en ese fusible van a pasar una serie de corriente y esa corriente va a permitir que exista o no exista la conexión. Fue la primera tecnología de los PLD. Cuando se empezaron a diseñar estos elementos, se diseñaban pensando en esta tecnología. Para programar un dispositivo, los fusibles seleccionados se abran y se van a abrir, haciendo pasar a través una corriente que permita fundir el fusible y romper la conexión. Si yo rompo la conexión, ¿qué está pasando realmente en el PLD? Quedamos en los casos anteriores. Si yo rompí, por ejemplo, en esta entrada, en la entrada A, que está en la compuerta X1, en la compuerta de salida X1, aquí el fusible ya se rompió. Pero ¿qué nos representa que un fusible se haya roto? Se descarta esa entrada en la compuerta. Entonces, si yo quiero una señal de entrada en las compuertas, o sea, en la salida de la compuerta, lo que tengo que hacer es conservar el fusible. Todo esto
nosotros no nos tenemos que preocupar, ¿sí? Nosotros desarrollamos un programa, nuestro diseño, y el programador es el que se encarga de hacer estas conexiones, si habilita o no deshabilita estas conexiones programables. No es como que manualmente nosotros vayamos a abrir o cerrar los fusibles. Pero para que ustedes entiendan que el fusible no esté o que esté fundido, significa que no hay conexión entre la entrada, o sea, la entrada A con la entrada de la compuerta. Si yo quiero que entre esa señal, pues debo conservar el fusible. ¿Sí quedó claro esta tecnología? No sé si tengan alguna duda de esta tecnología. Muy bien. Es correcto. Una de las ventajas, bueno, una de las desventajas de esta tecnología es que no hay vuelta atrás. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi fusible ya se rompió, ya lo fundimos, ya no puedo rehacer esa acción. No puedo volver a entrar al PLD y volver a colocar el fusible, no. Cuando se programaba en este dispositivo era porque ya era la última parte o el diseño final de un proyecto. Ya sabíamos 100% seguros cuáles iban a permanecer siempre habilitadas y cuáles permanecer deshabilitadas. ¿Por qué? Porque no se podía regresar al proceso anterior. Una vez que se queman los fusibles, ya no hay vuelta atrás. ¿Sí? Esa es una de las ventajas. Perdón, desventajas. Tecnología basada en antifusibles. Esta es lo opuesto a una conexión mediante fusibles. Veamos. ¿Qué es lo que sucede acá? Tenemos un contacto, tenemos acá por acá un fusible básicamente, pero este fusible está separado por un aislante, ¿sí? Entonces, cuando se le aplicaba un nivel de corriente y voltaje a esa conexión programable, el aislante se rompía. Cuando se rompe el aislante es cuando ya hay continuidad. Cuando, pues, entre este punto y este otro punto ya hay una conexión. En el otro los fundíamos, aquí los estamos generando. Estamos generando la conexión. ¿Quién divide o quién separa la conexión o quién permite que no haya conexión entre estos puntos, entre este nodo y este nodo? Pues nuestro aislante. Cuando está nuevo el dispositivo programable, todos van a tener aislante. ¿Sí? ¿Dudas con esta? No sé si tengan igual alguna duda. Pasa, tenemos aquí el mismo problema que con la tecnología de fusibles. ¿Qué significa? Que bueno, que no hay estos elementos solo nos van a servir para programar una vez. Una vez que nosotros ya borramos el aislante, no hay forma de regresarnos al proceso anterior. Entonces, solo se servían para programarse una vez. Eh, no tiene nada que ver ahorita energía y nada de eso. O sea, cada elemento, o sea, hasta ahorita olvidémonos de si se consume menos energía o cuál consume más energía. Es simplemente cómo lograr hacer que estas conexiones permanezcan o desaparezcan. ¿Sí? Y en este aplica un voltaje y rompe el fusible. Y aquí mete lo mismo, mete una corriente y un voltaje, pero para lograr la conexión, rompiendo el aislante. Pasamos al siguiente. Bueno, la tecnología EEPROM. La tecnología EEPROM, como ustedes saben, ¿qué es una EEPROM? ¿Alguien recuerda que era una EEPROM?
¿Se acuerdan que era una EEPROM? Memoria, una memoria no volátil, ok. Una memoria que va a conservar el valor. ¿Sí? Otra cosa muy importante que ya deben saber es que los transistores, en esta tecnología, en la tecnología basada en EEPROM, está basada en transistores de tipo MOS. Un transistor no solo nos va a servir para amplificar una señal. Recordemos que un transistor, si lo configuramos adecuadamente, nos puede servir como un interruptor, ¿sí o no? Entre las funciones de los transistores está poder configurarlos como interruptor. Bueno, en los dispositivos programables estamos haciendo uso de transistores de tipo MOS, MOSFET, y que están configurados para comportarse como un interruptor. ¿Qué significa eso? Bueno, que uno tiene una señal 1, probablemente el transistor va a estar abierto. O si en 0, estar cerrado. Déjame ver, aquí está. Transistor, si está en estado off, ¿cómo está? No sé si lo logran visualizar. Si está en estado off o apagado nuestro transistor, pues realmente lo que está haciendo es deshabilitar estas conexiones programables. Y si está habilitado, en estado on, pues está permitiendo la conexión de los dos puntos. ¿Sí? Entonces, ¿qué señal está entrando qué señal está entrando a la compuerta? Muy bien. En la compuerta está entrando la señal A. Este transistor está en estado on y en la parte de abajo, en la pata de abajo, está entrando la señal B, que es donde el transistor está en estado on. ¿Ok? Bueno, esa es la tecnología basada en EEPROM. Pero ¿por qué se llamaba en EEPROM? Bueno, porque así como tienen una parte de memoria almacena el valor, para borrar esta memoria, se usaba, ¿cómo borramos una memoria EEPROM? Bien, en esta tecnología tenemos ya la ventaja de que nosotros lo podemos sobreescribir. En las otras dos no podemos sobreescribir los valores. Una vez que el fusible se rompió, ya no hay vuelta atrás. Y acá, si a la entrada A le puse un estado encendido, cuando lo puedo volver a reprogramar y configurar que ya no sea una entrada alta, sino que sea un estado bajo y cambiarla a alguna de las que me sobra. Entonces, acá sí tenemos el proceso de sobreescritura. Puedo sobreescribir el valor actual. Pero, si me dice que esto funciona basado en EEPROM, ¿cómo borro o cómo puedo volver a sobreescribir la información? ¿Cómo borrábamos el contenido en una memoria EEPROM? De manera programable, no, no. Se borra con luz ultravioleta. Recuerden que la EEPROM es una memoria en la cual se conserva el valor, pero para borrar el contenido se tenía que usar luz ultravioleta. La que ustedes están mencionando, que se borraba a través de un programador, a través de la corriente eléctrica, es la siguiente. Es la EEPROM. Y esto hace exactamente lo mismo. Tienen los mismos transistores, el mismo comportamiento, solo que el proceso para sobreescribir la información era a través, ahora sí, de electricidad. La tecnología EEPROM es similar a la EEPROM. También utiliza un transistor, pero se puede borrar y volver a programar eléctricamente sin tener que usar luz ultravioleta.
¿Sí quedó claro la diferencia entre estas dos tecnologías, EPROM y EEPROM? En arquitectura es lo mismo. Van a tener transistores configurados como interruptores. Pero, ¿cuál es la diferencia en cómo borramos la información? Ambas tecnologías nos van a permitir sobreescribir y programar muchas veces los dispositivos programables. Solo que este lo hace con luz ultravioleta y este lo hace de forma eléctrica, aplicando una corriente y un voltaje adecuado. Esto nosotros no lo vemos. ¿Quién lo hace? ¿Quién borra el contenido de la información? Nuestro programador. Cuando nosotros conectamos, quitamos un PLD y lo ponemos en un programador, ahí estamos aplicando corriente y voltaje que sirve para borrar el contenido de la memoria. ¿Sí? ¿Una duda que tengan hasta acá, hasta ahorita? ¿Todo claro? Bien. Y nos queda la última tecnología, la tecnología SRAM. Ok, en la tecnología SRAM es creo que tal vez una de las tecnologías eh, más, más actuales, por así decirlo. Usa también transistores, pero le agrega algo que se conocen como celdas, ¿sí? Entonces, dentro de esas celdas, que van a ser celdas de memoria, vamos a almacenar los valores con los que el dispositivo programable se va a quedar. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, vamos a almacenar el último estado del transistor. Si almacenamos en la celda SRAM un 0, nuestro transistor pues realmente va a estar encendido. Y si almacenamos un 1, va a estar en off nuestro transistor. Y vean el comportamiento. Si es un 0, pues hay una conexión entre los dos nodos. ¿Y qué quiere decir eso? Que nuestro puente está activado, es decir, hay una conexión con la señal de entrada. Y nuestro transistor apagado, pues va a significar que se comporte como un circuito abierto. Y ese es el único, bueno, la única diferencia que tenemos con esta tecnología. Tenemos un transistor y una celda de memoria que nos va a conservar el último valor o el último estado de, de nuestra conexión programable. La pregunta acá es, ¿esta tecnología es reprogramable o no es reprogramable? ¿Ustedes qué creen? ¿Es reprogramable o no es reprogramable? ¿Lo podemos volver a reprogramar, sí o no? Yo hice mi diseño y en este conservé esta celda, la celda A, bueno, la entrada A va a entrar a la compuerta y la celda B negativa va a entrar a la compuerta. ¿Puedo cambiar ese diseño posteriormente si me equivoqué? ¿Sí o no? Bien, la respuesta es sí. Sí podemos reprogramar el dispositivo. Entonces, de las 5 tecnologías que tenemos, de cómo funcionan cada una de esas tecnologías, la primera no es reprogramable. No es reprogramable. La segunda, ¿sí o no? No. La tercera, sí. La tecnología EPROM es reprogramable, ¿sí o no? También. Y por la última, la SRAM es reprogramable. Sí. Muy bien. Realmente las tecnologías basadas en fusibles y antifusibles son muy antiguas. No se utilizan ya. Sí hay algunos por allá, unos
circuitos integrados que todavía siguen trabajando con estas tecnologías, pero pues realmente ya fueron reemplazadas por las tecnologías modernas que serían la SRAM, la EEPROM. De hecho, hasta la EEPROM realmente ya es muy difícil ver un circuito integrado que se borre con LED ultravioleta. Entonces, ¿cuáles son las más modernas? La EEPROM y la SRAM. Pero pues así eran las primeras tecnologías. ¿Duda con respecto a este tema? Ya terminamos de ver las 5 tecnologías, vamos a pasar a ver la estructura. ¿Nada? Bien. Voy a abrir otro documento. ¿Ya tienen acceso a la plataforma de Ocelot? ¿Todavía? No, todavía no tenemos. Bueno, voy a abrir el otro material. ¿Ya les aparece la presentación? ¿Ya? Ahorita nos regresamos un poco con las clasificaciones. Lo que les quiero mostrar es esto. Estos son la familia de sistemas digitales, ¿sí? De todos los dispositivos programables que tenemos pues, en el mercado o cómo se clasifican los dispositivos programables. Tenemos una familia que se llama familia de sistemas digitales, ¿sí? Esa familia de sistemas digitales se compone de 3 categorías. Standard Logic, que son todos los eh, chips o los circuitos integrados de estándar, o sea, de comportamiento lógico normal. Y pueden ser de 3 tipos, TTL, CMOS y SL, que son realmente la forma en la que se diseñaron esas compuertas lógicas. Un ejemplo de esta categoría sería un circuito CD4001, que es una compuerta lógica, ¿no? Y que la han usado tal vez en electrónica digital, ¿sí? Ahora, la segunda categoría de los sistemas digitales están los ASIC. Los ASIC se van a clasificar en 4 categorías: PLD, Geta-RAID, Standard Cell y Fuel Custom. Ahorita esto es lo que vamos a ver arribita. Vamos a hablar un poco de qué es cada una de estas. Y tenemos todavía una categoría más dentro de la familia de sistemas digitales, que son los microprocesadores o microcontroladores juntos con los DSP. El PIC que ustedes están familiarizados en programar, el 16F877, ¿en qué categoría entra? ¿Es un Standard Logic? ¿Es un ASIC? ¿O es un DSP o un microprocesador? Okay, muy bien. Está dentro de la última categoría. Otro ejemplo de Standard Logic, ¿cuál sería?
¿Cuál sería un ejemplo más de sistemas digitales de tipo Standard Logic? ¿Qué me da un ejemplo más? Han usado muchos circuitos integrados en digitales. Uno de ellos, conozcan o que recuerden, nuestra compuerta OR, nuestra compuerta NAND, nuestro flip-flop. ¿Qué modelos de circuito integrado eran? Sí. Ok, aquí dentro de esta categoría Standard Logic están todas las compuertas lógicas. Lo que les estoy pidiendo es un modelo en específico. Yo les di por allá un CD4001, un 7408. ¿Qué hacía el 7408? ¿Se acuerdan? Por allá Paul puso un SN74LS. Muy bien. Bueno, todas esas compuertas lógicas que usábamos están dentro de esta categoría. Y la que bueno, vamos a estar trabajando son las categorías ASIC. Dentro de esta categoría hay uno que se llama PLDs. Y estos PLDs todavía se dividen en tres tipos más: SPLD, CPLD y FPGAs. Cuando hablamos de SPLD se refiere a PLDs simples. Cuando hablamos de CPLDs estamos hablando de dispositivos programables o PLDs complejos. Y FPGAs, pues bueno, son una serie de categorías de los PLDs. En ocasiones, a la categoría de complejos y de FPGAs se les agrupa en una categoría que se le conoce como High Complex PLD. PLDs de nivel de complejidad alto. ¿Sí? Simples, complejos y FPGAs. Los dispositivos simples PLD pueden ser fabricados de tres tecnologías diferentes: fusibles, EEPROM o EEPROM. Y esto ya lo sabemos, lo acabamos de ver ahorita. Se refiere a cómo se van a comportar las matrices que hay internamente en estos dispositivos. Si van a ser fusibles, si van a ser antifusibles, si van a ser EEPROM, EEPROM, SRAM. Entonces, los complejos, bueno, pueden venir de tres formas: EEPROM, EEPROM o Flash. Y los FPGAs, pues vienen con SRAM, Flash y antifusibles. ¿Sí quedó claro la familia, cómo se distribuyen todos los sistemas digitales? No sé si tengan alguna duda. ¿Cuál es la diferencia entre los complejos y los simples? Muy bien. Es buena pregunta esto. Simple y complejos. ¿Cómo vamos a saber que es un elemento simple o complejo? Bueno, uno, porque cuando lo compremos nos va a decir en la hoja de datos si es simple o complejo. Pero la otra forma de clasificarlos es por el nivel o la cantidad de compuertas lógicas que hay dentro de ellas. No recuerdo muy bien el dato, pero vamos a suponer que los simples se clasifiquen de 0 a 1000. Y los complejos que son aquellos que vayan a tener de 1000 para arriba. Entonces, la cantidad de compuertas lógicas que hayan internamente van a definir si es simple o si es complejo. Y los FPGAs pues ya son una familia todavía más reconocidas. Suelen diferenciarse por el nombre, por el tipo de componente que tienen y pues realmente
no hay tanto pierde con esta categoría. Pues déjame revisar el chat, vi que me mandaron por allá. Los ASIC, ok. Ahorita vamos a ver un poco los ASIC. Bueno, les voy a explicar la tarea para que, ya que estamos hablando de aquí, la iba a subir a la plataforma, pero todavía no tienen acceso. La siguiente tarea que ustedes van a estar haciendo, o la tarea que van a estar haciendo referente a este tema, es que en esta van a hacer este diagrama que ven acá, pero van a colocar la definición de la clase, ¿sí? Por ejemplo, Standard Logic, van a poner acá la definición de Standard Logic, y aquí donde dice TTL, CMOS y SL, van a buscar un ejemplo de un circuito comercial. Por ejemplo, el CD4001, que es una compuerta, creo que es un compuerta SAN o OR, coloco, pues ese componente lo coloco acá, en TTL. Luego busco un CMOS o una compuerta lógica que tenga la tecnología CMOS. Y lo busco y lo coloco acá. Entonces, van a hacer este diagrama, pero colocando elementos o circuitos integrados comerciales. Aquí, por ejemplo, yo puedo colocar un PIC 16F877 o un 4550. Cae dentro de la categoría de microprocesadores y DSP. ¿Sí? Solo un ejemplo de cada uno. Ok, lo van a hacer en formato digital. Sí va a tener definición, pero ¿qué va a tener definición? El título de la categoría. Por ejemplo, Standard Logic va a tener qué es un Standard Logic. SPLD, pues acá van a poner qué es un SPLD, pero los ejemplos, ya eso sí no es necesario que me coloquen. El CD4001 es una compuerta de tipo AN. No, allá solo con que pongan un ejemplo es suficiente. No sé si tengan alguna otra duda referente a la tarea. ¿Para cuándo? Bueno, les voy a dar una semana para que desarrollen la tarea. Normalmente es el plazo que les doy. ¿Qué quiere decir esto? Que se entregaría hasta el siguiente martes. ¿Sí? Exactamente. Definición de la categoría y un ejemplo comercial de ese dispositivo. ¿Dudas, dudas? Por allá preguntaba Genaro qué es lo que vamos a estar programando nosotros. Que se preguntaron por acá. Solo veremos PLD. Ok. Dentro de la materia está considerando que nosotros veamos cómo se programan los PLDs, ¿sí? Es decir, vamos a ver esta categoría. La categoría Standard Logic ya la hemos visto. No vamos a volver a hablar de compuertas lógicas. Vamos a estar trabajando con los PLDs. Vamos a ver un modelo en específico. Y vamos a estar viendo en la segunda unidad los microcontroladores de alta gama, que es otra vez regresarnos a programar PICs, pero ya no de nivel básico, sino de nivel pues, avanzados. ¿Sí? Entonces son las dos categorías que vemos, PLDs y microcontroladores. Bueno, ¿ninguna duda más que tengan referente a esta tarea? Bueno, entonces esta es la familia. ¿Cuándo se entrega? Fecha de entrega el próximo martes. Esperemos que ya esté habilitada la plataforma para el próximo martes. Si en dado caso que no esté habilitada la plataforma, pues vamos a tener que entregarlos al correo institucional. Entonces,
si se nos habilita durante esta semana, pues yo ya subo la actividad, captura la fecha de entrega y ya ustedes se encargan de subirlo. Fecha máxima, hora máxima, todas las tareas ahora las vamos a tener una hora en la que vamos a definir. Yo creo que 6 de la tarde sería una buena hora para que ya todos se hayan entregado la hora máxima, ¿no? Hora máxima y son 6 de la tarde las tareas. Si lo suben después de esa hora, por ejemplo, hasta la medianoche, pues ya va a ir disminuyendo en puntaje. Bueno, vamos ahora sí, ya una vez que conocemos cómo se distribuye esta parte de las familias, vamos a ver un poco las definiciones. Los ASIC, ¿sí? Aquí está lo que sería el acrónimo de qué significa cada una de estas siglas. Viene de los términos de Application, Specific, Integrate, Circuit. ¿Y cómo lo podemos traducir en español? ¿Cómo podría quedar bien la definición de los ASIC? Circuitos integrados de aplicación en específicos. Así es, esa es la definición de los ASIC. Circuitos integrados de aplicación en específica. Todos estos que vimos acá, los ASIC, van a dividirse en 4 categorías: PLDs, Gate Arrays, Standard Cell y Full Custom. Pero en términos generales, todos ellos pertenecen a una familia que se llaman circuitos integrados de aplicación específica. ¿Sí? Reciben el nombre de circuitos integrados específicos para una aplicación. Hay 4 categorías: PLDs, Gate Arrays, Standard Cell y Full Custom. Los dispositivos programables, pues ya lo hemos visto, van a ser aquellos que cuando están nuevos, pues realmente no tienen no tienen una función lógica. ¿Qué otras características tenemos de los PLDs? Bueno, que están basados en compuertas, en matrices de tipo AND. ¿Qué otras características tenemos de los PLDs? Bueno, que se fabrican basados en 5 tecnologías posibles: fusibles, antifusibles, EEPROM, EEPROM y SRAM. Esos serían los dispositivos programables. ¿Qué son los Gate Arrays? Bueno, también van a basarse en interconexión, solo que los Gate Array parten de un diseño que nosotros ya hemos hecho. ¿Sí? Cuando uno tiene un diseño ya casi listo o un diseño final, se manda a fabricar un sistema digital. ¿Sí? Ese sistema digital realmente luego lo podemos utilizar todavía en otros diseños. ¿Sí? Es como que nosotros hagamos un diseño, tenemos un circuito programable, hacemos nuestro diseño, ya quedó listo nuestro diseño y mandamos a fabricar un chip específico para algo. Y luego esa parte o ese chip que fabricamos, es decir, es un diseño basado en matrices de compuertas, lo volvemos a utilizar en otros diseños. Es como prefabricar nuestros propios circuitos integrados. ¿Sí? ¿Qué ventaja tienen los Gate Arrays? Bueno, que la ventaja de los Gate Arrays es que como son diseñados específicamente para una función, pues elimina todo lo que no necesitamos. Un PLD cuando lo compramos, pues van a tener muchos elementos que nosotros no necesitamos o van a tener muchas compuertas que realmente no vamos a usar, ¿sí? Que están allá almacenados en la arquitectura, pero que no estamos haciendo uso de ellas. En los Gate Array ya quitamos todo lo que no nos sirve y ya tenemos listo lo que queremos.
Entonces, es como prefabricar nuestros propios circuitos integrados. Siguiente, estándares. El diseño es basado en celdas estándares. En este tipo de circuito, todos estos, los últimos tres, eso sí se los quiero mencionar, Get-Arise, Standard Cell y Full Custom van a ser muy similares en cada uno de los procesos. Todos son diseños propios, ¿sí? ¿A qué me refiero con diseños propios? Que no van a diferencia de los PLDs, que nosotros compramos un modelo diferente, un modelo en específico del mercado, y que ese componente ya tiene la arquitectura y no la podemos reemplazar. En estas categorías Get-Arise, Standard Cell y Full Custom son nuestros propios diseños, ¿sí? En Standard Cell vamos a usar funciones lógicas, vamos a diseñar o vamos a hacer un diseño, pero vamos a estar basados en celdas estándares, es decir, abro un software, yo necesito hacer una función, pero yo no la quiero hacer, entonces busco quién ya diseñó esa celda y la voy agregando a mi circuito integrado. ¿Sí? ¿Sí queda un poco más claro? Entonces, es como buscar categorías o bibliotecas de celdas estándares, celdas ya diseñadas anteriormente, e irlas importando a nuestro nuevo diseño. Ventajas. Las funciones basadas en celdas son diseñadas para ser más pequeñas que las funciones equivalentes en Get-Arise. Tienen un desempeño más rápido y el costo de manufactura es más barato. Se acude a una base de datos, se compran librerías y se integran a un nuevo circuito integrado. No sé si tengan dudas de esta categoría. Y por último, la Full Custom. Diseño a la medida. Esta es la más complicada, esta es la más... es la que implica un mayor nivel de diseño. Todos los componentes, transistores, resistores y capacitores y la conexión entre ellos están diseñados de manera personalizada para una aplicación específica. En la primera, sí diseñábamos, pero solo diseñábamos compuertas, el acomodo de las compuertas. Y aquí, en la Full Custom, es como diseñar una PCB. ¿Por qué? Porque tenemos una parte de energía, una parte de microcontrolador, una parte para comunicación, una parte para una pantalla. Bueno, en la Full Custom estamos diseñando todo, no solo compuertas o celdas, sino que estamos diseñando transistores, resistores, los estamos acomodando. No los estamos diseñando, no estamos diseñando transistores, los estamos acomodando de tal forma que se conecten bien con nuestras celdas. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso de este o cuáles son las ventajas y desventajas? Requiere demasiado tiempo y esfuerzo en el diseño, el desarrollo resulta ser caro. Sin embargo, al ser un diseño personalizado, es posible que pueda llegar a tener mejor desempeño que otros PLDs. Ventajas: chips a la medida, es posible optimizar su diseño para que cumpla una tarea concreta, mejor desempeño, área menor en una PCB que alberga los chips en el producto final. Desventaja: el costo de producción es elevado, el tiempo de desarrollo y fabricación es mayor comparados con otros elementos. Esas son las 4 categorías de los circuitos de los ASIC, son PLDs, Get-Arise, Standard Cell y Full Custom. Para concluir, bueno, para ya sintetizar eso o resumirlo, quiero escuchar más o menos qué es lo que entendieron ustedes de cada una de estas categorías. Vamos a preguntar por acá. Mejía, explícanos qué serían las Standard Cells. ¿O qué entendiste de las categorías de Standard Cells? ¿Me escucha?
¿Sí? Por lo que entendí, esos tienen como que un diseño estándar en el cual pues nosotros lo podemos aplicar a pues a algún diseño que tengamos, o sea, se puede como que ajustar, por así decirlo. O sea, fue lo que entendí de, de este. ¿Y no sería lo mismo que los Get Arrays? Nos faltó algo para complementar Standard Cells. Ambos, como ya les dije, las tres últimas, Get Array, Standard Cell y Full Custom, se refiere a diseños propios, diseños que nosotros mandamos a fabricar. Pero, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de estos? Standard Cell, ¿qué pasa con el Standard Cell? Es un diseño propio, ¿sí? Pero este diseño propio lo hacemos con ayuda de diseños que ya están en el mercado. Alguien hizo un diseño que me va a servir a mí y yo ya no tengo tiempo para hacer un diseño similar. Entonces tomo lo que esta persona hizo y lo agrego a mi diseño. Standard Cell se refiere a tomar de librerías o de una serie de bases de datos diseños que ya han sido probados, diseños estándares, diseños de otras personas y agregarlos a un diseño propio. Entonces, ¿cuál es la diferencia con los Get Arrays? ¿Cuál es la diferencia con los Get Arrays? ¿Cuál creen que sea la diferencia? No, a todos, para en forma general, ¿cuál sería la diferencia con los Get Arrays? En los Get Array nosotros hacemos diseños, pero todo el diseño es propio. En Get Array no bajamos nada en nuestro propio diseño. Nosotros prefabricamos un circuito integrado como lo queremos. No nos basamos en buscar librerías ni nada de eso por el estilo, no, en nuestro propio diseño. Y ahora la última, Full Custom, es la que sí ya no solo vamos a diseñar celdas, ya no solo vamos a diseñar todo lo que está internamente de un PLD o las matrices, sino que vamos a diseñar si se requieren transistores, capacitores, si se necesita un sistema de alimentación. Entonces, el Full Custom ya involucra realmente diseñar casi una tarjeta electrónica a la medida. ¿Sí? ¿Y qué son los PLDs entonces? ¿Qué serían los PLDs? Son dispositivos prefabricados, así es. Van a ser dispositivos en el cual no vamos a poder modificar la arquitectura. ¿Sí? En los dispositivos programables, una vez que los compramos, ya no podemos modificar nada de lo que está internamente dentro. Nos tenemos que acoplar. Si hay algo que no necesitamos, pues bueno, tiene que quedarse allá. No lo puedo erradicar o eliminar. Y esos son los que vamos a estar nosotros programando. No vamos a hacer un diseño de una compuerta, no vamos a mandar a fabricar una celda o tampoco vamos a desarrollar una tarjeta electrónica. Vamos a tomar un dispositivo programable y vamos a aprender a cómo realmente podemos implementar funciones lógicas a través pues, de la parte de la programación. ¿De acuerdo? Bueno,
Todas estas cuatro. ¿En qué se dejó de escuchar? No alcancé a escuchar. Creo que estabas hablando, Litsi. Ah, es que se había dejado de escuchar por un momento, pero ya ahorita ya volvió a escucharse. Muy bien. ¿Dudas que tengan entonces de la familia de sistemas digitales? Yo solo me quedé con la duda de el tipo de la manera en la que tiene de funcionar los PLDs, el tipo Flash. No sé si lo vimos y lo pasé por alto, pero me quedé con la duda. Flash no lo vimos, de hecho no vimos la parte de, vimos solo EPRON y todas estas categorías. Flash, déjenme ver si busco información referente a Flash y ya se las comparto. Pero es muy similar a, o sea, Flash va a ser como una tecnología en la cual, cómo se va a reprogramar estos elementos, es decir, un PLD complejo, cómo lo puedo reprogramar. Y si hablamos de Flash, pues se va a referir a una tecnología de cómo actualizar la información. Pero voy a ver cómo lo hace y ya se las comparto, pero no la vimos. Ok, entonces ya era todo. Muy bien. Bueno, si no tienen dudas, esta es la familia de los sistemas digitales. Como ya les había dicho, en la primera unidad nos vamos a concentrar en la categoría de PLDs. Vamos a tomar uno que ya esté en el mercado y pues vamos a estarlo pues realmente visualizando cómo se programa y toda esta parte de los PLDs. Ya saben la tarea, no sé si tengan alguna duda más, si no hay dudas, pues bueno, sería todo por hoy. Creo que se cortó su audio, Inge. ¿No? ¿Sí me escuchan ahora? Ya, Ok. ya lo escucho. Por allá la instrucción de la tarea, para los que no lo alcanzaron a escuchar es, van a hacer este diagrama o este esquema que tenemos acá y me van a colocar la definición de las categorías. Estamos hablando de que van a hacer 6 definiciones: Standard Logic, ASIC, microprocesadores, SPLDs. No, de hecho, bueno, vamos a dejarlo hasta acá, son 6: Standard Logic, ASIC, microprocesadores, SPLD, CPLDs y FPGAs. Una vez que pongamos la definición de cada uno de estos términos, buscamos un componente o un circuito integrado en el mercado y lo reemplazamos en cada una de las tecnologías. Es decir, tengo que buscar un Standard Logic o una compuerta lógica que funcione con la tecnología TTL. Luego busco uno que funcione con la tecnología CMOS. Y así sucesivamente con cada una de las tecnologías. Es digital, así es, lo pueden hacer en Word. Al final yo les voy a pedir que lo suban en un formato PDF para que se los pueda calificar, pero pues lo pueden hacer en Word y luego pasar a PDF. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces continuamos la siguiente clase con el siguiente tema. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, Inge, buen día. Buen día.